Buenos días, muchachos, ¿cómo van? Buenos días, ¿todo bien? Eso. Jorge, ¿Cómo vas, hombre, Jero? todo bien, todo bien. ¿Y ustedes qué? Los demás, todo bien. Bueno, entonces, vamos a mirar aquí. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, yo normalmente, antes de la clase, yo estoy puliendo cositas de las notas. Las notas, como lo habrán notado, pues tienen defecticos. Es inevitable, digamos, equivocarse, porque yo estoy tratando de escribir la nota mientras voy preparando el curso. Entonces yo cada mañana, por ejemplo, ahorita estoy en este momento que voy a mirar compilando la nueva versión de las notas. Entonces yo estoy corrigiendo las notas, compilándolas, vuelvo y subo una nueva versión. Entonces la idea es que si ustedes tienen una versión de las notas, pues que la descarguen, o si la usan en la página, que actualicen la página. ¿Listo? Para que estén muy pendientes de eso. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer hoy una deducción muy importante, y es la deducción de las transformaciones de Lorentz-Einstein. Y vamos a hacer una deducción muy diferente a la que se encuentra en la mayoría de los textos de relatividad, y que se debe al profesor Lorenzo de la Torre, que, digamos, la dedujo hace 20 años y, bueno, y la publicó. Entonces, comencemos compartiendo aquí la pantalla. Voy a mostrarles aquí entonces la parte de las notas que tiene que ver con, que son las originales, que son mis notas originales, las que voy escribiendo, porque las que ustedes ven pues son las notas que aparecen ya pues en su forma final. Bien, entonces en la introducción de la clase anterior habíamos visto que la relatividad básicamente nos permite convertir las observaciones de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Eso es esencialmente relatividad. Existe desde Galileo. Las cosas interesantes sobre la relatividad tienen que ver con lo que no cambia. Y ya habíamos dicho que ahí están las cosas no triviales. En particular, una de las cosas que no cambia cuando se pasa de un sistema de referencia inercial a otro, porque a propósito vamos a restringirnos por ahora a sistemas de referencia inerciales, son las leyes de la física. Las leyes de la física. ¿Cómo se le llama al no cambio? Al hecho de que las leyes de la física no cambien cuando pasamos de un sistema de referencia inercial a otro. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? La covarianza. Covarianza, correcto, la covarianza. La covarianza es, no hay cambio en la forma matemática. No hay cambio en la forma matemática de las leyes. Entonces, nosotros habíamos mencionado, y lo dejé como un ejercicio, que a propósito, ahorita al final me recuerdan para hablarles un poco de los ejercicios que les voy a dejar. Ya Julián les está empezando a entregar unos talleres para desarrollar, para que empiecen entonces la otra parte importante de este curso, y es la parte de poner en práctica lo que estamos viendo. Entonces nosotros habíamos demostrado, o ustedes van a demostrar en un ejercicio, que las leyes de Newton son covariantes bajo este conjunto de transformaciones que hay aquí, que conocemos como las transformaciones de Galileo-Newton, ¿correcto? El nombre de transformaciones de Galileo-Newton viene porque Galileo inspiró las transformaciones y Newton pues las completó. La parte de Newton es la parte de masa y fuerza, que es súper importante. Y habíamos mencionado superficialmente, por encima, del hecho de que las transformaciones de Galileo-Newton dejan covariantes las leyes de Newton, pero no las leyes del electromagnetismo. Y eso es un problema. Lo llamamos aquí, o yo lo voy a llamar aquí, el problema del electromagnetismo. El problema del electromagnetismo clásico. Bueno, inspirado por la corrección que me hicieron entonces en el chat, y creo que fue Juan Pablo, ¿quién fue? La corrección de que tenía invertida eso, Juan Pablo, gracias. Invertida las ecuaciones
de las leyes de Maxwell Faraday y Ampere-Maxwell. Entonces, escribí aquí una pequeña introducción a las leyes de Maxwell, a las ecuaciones de Maxwell, porque en todo el curso van a ser importantes. Esto es una cosa muy interesante. La relatividad no se hubiera construido como se construyó sin tener como un modelo súper importante a la mano la teoría electromagnética. Y esto tiene dos cosas interesantes. La primera es que tienen que ver las dos cosas. En particular, la relatividad general, la relatividad general que es sobre la gravedad, que tiene que ver con la teoría electromagnética. Nada. No hay ninguna relación entre las dos cosas. Son fenómenos completamente diferentes. Es más, hoy en día no hemos podido mostrar que tengan algún parentesco físico. Einstein se murió en 1955 de un infarto en el estómago pensando que había una relación entre las dos, pensando que el electromagnetismo y la gravedad tenían una relación. Él llamaba a esa relación la teoría del campo unificado, que nunca encontró. Todos los colegas ya en esa época le decían: Einstein, estás loquito, no sigas buscando esa huevonada. La idea de Einstein básicamente era tratar de explicar las interacciones electromagnéticas también con geometría, con la geometría del espacio-tiempo. Nunca lo logró, nunca lo logró. Bueno, entonces por eso, insisto, es increíble el parentesco matemático que vamos a empezar a descubrir a lo largo de todo este curso entre las dos teorías. Entonces, este no es un curso de electromagnetismo, pero entonces, por ese parentesco nos toca hacer un pequeño repaso de electromagnetismo. Alguien por ahí me preguntaba: ¿puedo matricular el curso de relatividad sin el correquisito que es electrodinámica? Sí, pero entonces estas cosas pues van a estar ahí en el aire. Ustedes o ya vieron la electrodinámica o la están viendo, ¿cierto? Entonces es bueno que estos dos cursos corran paralelos, o que el curso de electrodinámica corra por o ya haya corrido en sus vidas. Bueno, entonces, ¿qué es la teoría electromagnética? La teoría electromagnética es una teoría, un formalismo que nos permite conectar las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia con los campos que produce. Algunos comentarios sobre las cantidades en electromagnetismo. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero vamos a verlo aquí por un momento. Cantidades en el electromagnetismo importantes, las que describen la distribución de carga, densidad de carga eléctrica y densidad de corriente eléctrica, que es un vector. Y los campos que se denotan como E y H. En el electromagnetismo los campos son E y H, no E y B, sino E y H. Estos son lo que llaman la intensidad de los campos, ¿correcto? Bueno, hay otras cantidades importantes en el electromagnetismo que son los flujos de campo, un concepto muy interesante introducido por Faraday y cualitativamente, y después por Maxwell, que son el flujo de campo eléctrico, que se denota como D, también se lo llama a veces desplazamiento eléctrico, y el flujo de campo magnético, el famoso B, pero que no es lo mismo que H, son cantidades diferentes, unidades diferentes, ¿correcto? B y H son unidades diferentes. Y existen otras dos propiedades importantes en el electromagnetismo, que son la polarización y la magnetización, que son propiedades macroscópicas del electromagnetismo. ¿Qué quiere decir? Que con ellas describimos fenómenos macroscópicos en la materia. La polarización describe el hecho de que hay una orientación de los dipolos eléctricos atómicos en un material, y eso crea un vector de polarización en el material. Y la magnetización tiene que ver con la orientación de los espines atómicos o electrónicos en la materia. Pero esos dos fenómenos, la polarización y la magnetización, son fenómenos macroscópicos. Son como la temperatura y la presión. Son variables macroscópicas que definen fenómenos microscópicos. Bueno, todas estas cantidades están relacionadas entre sí a través de estas cuatro ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿correcto? Esta es la que llamamos la forma canónica de las ecuaciones de Maxwell. Todos ustedes la conocen, la han visto del curso de Física Básica 2. ¿Cómo se le llama a la primera ecuación? A ver, esta primera ecuación, ¿cómo le llama? Hablando de nombres. Divergencia del desplazamiento igual a la densidad de carga eléctrica. ¿Eso cómo se llama? La de Gauss. Esa es la ley de Gauss para el campo eléctrico. A ver, por ahí veo algunos que no han prendido la cámara. Recuerden, les agradezco infinitamente. Todos prendan la cámara, y les agradezco a los que la tienen prendida. Ahora, si tienen un celular y no pueden prenderla, no hay problema tampoco, pero en la medida de sus posibilidades siempre prendan la cámara. Bueno, entonces esta es la ley de Gauss del campo eléctrico, que también está emparentada con la ley de Coulomb, ¿correcto? Uno puede deducir la ley de Coulomb de esta, o más bien deducir esta a partir de la ley de Coulomb. Bueno, esta es la ley de Gauss del campo magnético,
la ley de Gauss del campo magnético. Entonces, aquí está la corrección. Esta es la ley de inducción de Faraday. ¿Por qué se sabe que esta es la ley de inducción de Faraday? Porque el rotacional del campo eléctrico tiene que ver con la Fm inducida, la integral de E punto de L, la Fm inducida. Entonces, la Fm inducida, entonces lo que esto está diciendo es, cuando hay un campo magnético variable, hay una Fm inducida. Esa es la ley de inducción de Faraday. Y esta que se conoce como la ley de Ampere o la ley de Ampere-Maxwell. Esta más bien se llama la ley de Maxwell-Faraday y esta es la ley de Ampere-Maxwell, ¿correcto? Bueno, una cosa sobre la manera como vamos a interactuar en este curso. Yo voy a veces, voy a utilizar 3 mecanismos, bueno, 4, casi 4 mecanismos para interactuar con ustedes a falta de tablero y de presentación de diapositivas. Uno de ellos es utilizando una tabletica aquí electrónica que me permite escribir sobre la presentación. El único problema es que el pulso del profesor es un pulso de maraquero. Entonces esta se llama la ecuación de Maxwell o la ley de Maxwell-Faraday. Maxwell-Faraday, porque obviamente Faraday no dedujo esa forma. Bueno, y esta que hay aquí, entonces se conoce como la ley de Ampere-Maxwell. Atención con eso, mis apreciados astrónomos. Ampere tiene un acento, y a nosotros se nos olvida en todas partes. ¿Por qué? Porque somos gringos, pero como nosotros somos de origen latino, vamos a escribir siempre ese acento. En la segunda E, Ampere, con la tilde al revés. Está la ley de Ampere-Maxwell. Bueno, miren que las leyes se escriben en términos de las densidades de flujo, Y las densidades de flujo se relacionan con los campos y las propiedades macroscópicas de esta manera que hay aquí. Bueno, aquí aparecen unas constantes importantes en el electromagnetismo, que son la permitividad eléctrica del vacío y la permeabilidad eléctrica del vacío. O, en términos sencillos, la permitividad eléctrica y la permeabilidad eléctrica. Eso del vacío, pues, tiene sus bemoles. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir sobre las ecuaciones? Ahora, hay una versión de estas ecuaciones que se llama la versión microscópica. La versión microscópica de las ecuaciones. Ojo, no la versión del vacío, sino la versión microscópica. En la versión microscópica de estas ecuaciones se eliminan todos los fenómenos macroscópicos, quiere decir la magnetización y la polarización, que son realmente fenómenos emergentes, fenómenos que aparecen por las propiedades conjuntas de muchas partículas materiales. Cuando se eliminan los otros fenómenos, entonces, por ejemplo, desaparece la polarización y la densidad de flujo eléctrico es epsilon 0 por E, y entonces la ecuación de Gauss se convierte en esta, ¿cierto? La ecuación de Gauss para el magnetismo es esta. La ecuación de la ley de Faraday, miren, no sufre ninguna modificación, pero la ecuación de la ley de Ampere-Maxwell sí sufre una modificación. Y es que como H es igual a B sobre mu sub 0, ¿cierto? H es igual a B sobre mu sub 0, entonces aquí nos va a quedar esta ecuación, esta última ecuación, nos va a quedar primero multiplicado todo este lado de acá por mu sub 0. Nos queda todo este lado multiplicado por mu sub 0. Y aquí aparece un factor muy interesante que yo sé que todos ustedes conocen bien, y es en el término del campo eléctrico nos va a quedar este factor, mu sub 0 por epsilon 0. Todos ustedes saben que James Clerk Maxwell demostró que las ecuaciones de Ampere-Maxwell microscópicas conducen a ecuaciones de onda. Una onda que se desplaza con una velocidad que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 por epsilon 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este término de acá lo puedo reemplazar en vez de mu sub 0 por epsilon 0 por el inverso de la velocidad al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces estas se llaman, repito, las ecuaciones de Maxwell microscópicas. Bueno, hay un problema con las ecuaciones de Maxwell escritas de esta manera. Primero, son excelentes para hacer experimentos en los laboratorios, donde medimos voltajes, medimos voltios, medimos amperios, etc. Pero son malísimas en física teórica. Son malísimas para revelar las conexiones profundas entre el campo eléctrico y el campo magnético. Cuando veamos, por ejemplo, electrodinámica covariante, vamos a ver que las ecuaciones de Maxwell son una ecuación. Hay una ecuación de Maxwell, pues una ecuación en 4 dimensiones. Hay una ecuación de Maxwell y una propiedad. Y hay un solo campo, el campo de Faraday, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En esas situaciones, escribir la ecuación en las unidades y en la manera como la manejan en el laboratorio no es conveniente. Entonces, se introducen unas unidades nuevas en el electromagnetismo que llaman las unidades gaussianas. En principio, para tenerlo, digamos,
muy claro en la cabeza, la unidad gaussiana simplemente es medir el campo y los campos y las cantidades electromagnéticas en unidades del CGS, que son unidades antiguas, pero son unidades que todavía se utilizan en el electromagnetismo precisamente porque son unidades gaussianas. Entonces, las unidades gaussianas, por unidad gaussiana entendemos aquellas unidades en las cuales utilizamos gramos, centímetros y segundo, ¿correcto? Pero hay otra característica de las unidades gaussianas y es que las unidades gaussianas tratan de expresar o tratan de permitir expresar la ley de Coulomb de la manera más simple posible. La más simple posible. La manera más simple de escribir la ley de Coulomb es esta que hay acá. Pero la manera original es esta que hay acá. Ustedes conocen la ley de Coulomb. Entonces, ¿qué sucede? Miren que para poder escribir esta ecuación de esta manera, primero, yo tengo que escoger el conjunto de unidades para que epsilon 0 valga 1. Primera cosa. Pero segunda cosa, tengo que conseguir que en el conjunto de unidades que defina para la carga, el factor de 4pi se absorba. Eso es lo que llaman unidades gaussianas. Unidades gaussianas son aquel conjunto de unidades del CGS que además utilizan como unidad de carga eléctrica una en la cual epsilon 0 se hace 1 y además el 4pi queda absorbido en la unidad de carga eléctrica. ¿Alguien sabe cuál es la unidad de carga eléctrica del sistema de unidades gaussianas? ¿O recuerda? No lo recuerdan. Se llama Stat Coulomb. Stat Coulomb. En vez de Coulomb se llaman los Stat Coulomb. Como todas las unidades eléctricas se definen a partir de los Coulomb, entonces ya se habla de un Stat Volt. Un Stat Volt. Stat Coulomb y Stat Volt. Por ejemplo, un Stat Volt corresponde a 300 voltios. Claro, son tan enredadas las unidades gaussianas que nadie usa eso en el laboratorio. Los voltímetros no vienen calibrados en Stat Volt. ¿Por qué? Porque afortunadamente los físicos experimentales no le comen cuento a los físicos teóricos. Vean, muchachos, los físicos teóricos somos muy jodidos. Yo me gradué con un doctorado en física teórica, pero siempre me sentí incómodo entre físicos teóricos, porque los físicos teóricos hacen demasiados sacrificios. Demasiados sacrificios que yo voy a llamar aquí sacrificios reales, en la realidad. Todos ustedes han estado compartiendo con físicos teóricos, profesores. Bueno, Juan Pablo nos envió la invitación al grupo de física matemática que es dirigido por uno de los físicos teóricos más importantes del instituto, que es el profesor Leonardo Pachón. Físicos teóricos son maravillosos, pero hacen un montón de sacrificios. Uno de ellos es el sacrificio de la claridad en las medidas y en las unidades. Cuando usted se encuentra un buen físico teórico, se encuentra uno que es capaz de moverse entre los dos mundos. Y hay uno que fue grande, que fue Enrico Fermi. Eso es un buen físico teórico. Se movía entre el laboratorio. Pero la mayoría de los físicos teóricos están estancados por allá en un mundo matemático y los demás estamos estancados en un mundo que no es el mundo matemático. Recuerden, las unidades gaussianas son unidades de físicos teóricos. No las utilicen para hacer cálculos de electromagnetismo en galaxias ni en planetas. No se les vaya a ocurrir, porque se pegan una enredada ni la hijueputa. Además de que no van a poder hablar con el resto del planeta. Pero aquí vamos a utilizar unidades gaussianas. Bueno, desaparece el 4pi de la fuerza, pero también, y esto es lo más interesante, en la ley de Biot-Savart también desaparece el 4pi y utilizando una transformación apropiada, pues se puede hacer, digamos, aparecer la velocidad de la luz y desaparecer el μ sub 0. Esa transformación no la voy a mostrar, pero sería un ejercicio muy bacano que hicieran. ¿Cómo pasa la ley de Biot-Savart en unidades gaussianas? Miren que en unidades gaussianas yo he cambiado entonces, he puesto un superíndice aquí G para indicar que estoy trabajando con unidades gaussianas. Bueno, ¿y por qué no le pone unidades gaussianas al R? A ver, don Jerónimo, ¿por qué no le pongo la G al R? ¿O por qué no le pongo G para indicar que C están unidades gaussianas? Pues yo creo que ahí las unidades de longitud, por la forma que tiene esa integral, se cancelan, ¿no? Esa es una posibilidad interesante. A ver, ¿qué otra posibilidad habrá? A ver, yo quiero escuchar a Manuela, a Manuela no la escucho hace rato. Desde el año, a ver, ¿cuándo fue que nos vimos, Manu? El año pasado. Eso fue el año pasado. Ay, fue puta. Manu, a ver, ¿por qué no escribo yo aquí RG, LG, CG en unidades gaussianas? Adivinen. Ustedes saben mi filosofía. No, ni idea. Esa no es una adivinanza, eso es decir ni idea, ¿cierto? Después de 3 segundos de pensar, si uno no encuentra la respuesta, adivina. Tati, a ver pues, ¿por qué no le escribo aquí a C y a R la G arriba para indicar que son unidades gaussianas? La verdad no se me ocurre nada. No, pero
Se les dañó el superpoder de la adivinanza, hombre. Oiga, estoy dictando un curso en el Planetario de Divulgación de Dinosaurios. Yo tuve 2 hijos muy aficionados a los dinosaurios y me tocó estudiar como un hijo de puta, leer papers. Ahorita estoy entrenando papás, porque los niños son fastidiosísimos con los dinosaurios. Ay, fue puta, saben todos los nombres. Entonces yo digo, vamos a entrenar a que los papás no los corchen los hijos. Bueno, pues resulta que en este curso, ya me olvidó lo que les iba a contar, qué huevo. Ay, sí. No, entonces el curso es para adultos y se metieron niños en el curso. Ay, carechimba. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues resulta que excelente. El curso ha funcionado bien con niños de 12 años, porque todavía tienen el superpoder de la adivinanza. Entonces yo pregunto una cosa y los únicos que dicen cualquier mierda son los niños. Maravilloso. Yo digo, feliz. Estoy feliz porque alguien adivina. Puta, no adivinaron, hombre. A ver, a alguien se le ocurre una adivinanza. Vayan entrenándose porque los voy a poner a adivinar. Además, para que me hablen, muchachos. Qué pereza esto aquí, este monólogo tan maluco mío solo. ¿Por qué no le pongo G aquí encima? Bueno, quiero reconocer que Jerónimo trató de adivinar y hizo su esfuerzo. Juan Pablo, a ver, hermano, ¿por qué no le pongo G yo o por qué no se le pone G aquí a la C, ¿cierto? Y a la R. Porque ya está en centímetros y pues la única unidad rara que se metió fue la del Coulomb, ese raro. Exactamente, esa es una buena adivinanza y la respuesta correcta. En las unidades gaussianas, las cantidades mecánicas, fuerza, distancias, energía, tienen las mismas unidades normales. Bueno, en CGS, ergios, centímetros, segundos, dinas, ¿cierto? Pero no tiene nada raro. Lo único raro son las unidades de carga, voltajes, campos eléctricos, densidad de corriente, densidad de carga. Esas son las unidades rarófilas. Bueno, cuando se hace el cambio a unidades gaussianas, las ecuaciones de Maxwell microscópicas se convierten en estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar todo el curso. O sea, que mírenlas bien. Y no se parecen a las ecuaciones de Maxwell del curso de Física Básica 2. Una característica, y por favor demuestren, hagan un ejercicio bien sencillo para demostrar que esto es así. Eliminar los 4 pis de la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart te los mete en las ecuaciones de Maxwell. O sea, el 4pi desaparece allá, pero aparece acá. Y es por la definición de las unidades gaussianas de carga y densidad de corriente. Entonces, cuando ustedes vean el 4pi, por ejemplo, cuando escribamos la ecuación la ecuación de Maxwell en el espacio-tiempo, va a tener un puto 4pi. Y uno dice, ¿este puto 4pi de dónde viene? ¿Esto quién? O sea, Dios, ¿en qué momento dijo, va a poner aquí una proporción proporcional a 4pi? 4pi, ese 4pi es un defecto de las unidades. Un defecto de las unidades. Bueno, un defecto de las unidades o una cualidad. Esa es la pregunta. Si usted es como yo, que soy queer, un científico queer es un defecto. Si usted es un físico teórico, usted dice, no, eso es una cualidad de las ecuaciones. Bueno, miren cómo quedan las ecuaciones. Perfecto, quedan así. Siempre hay que poner el G arriba, siempre hay que poner el G arriba. La mayoría de los físicos teóricos no ponen el G. Entonces, claro, la embarran, no se saben entender con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Pero nosotros, como vamos a trabajar a partir de ahora con estas ecuaciones, vamos a quitar la hipotética a lo físico teórico. Pues estamos entre personas sanas y maduras, entonces vamos a quitar los G de todas las ecuaciones, van a quedar de esta manera, correcto, y estas entonces son las ecuaciones de Maxwell con las que vamos a trabajar a partir de ahora. Las vamos a ver muchas veces, mírenlas bien, estudienlas. Estas ecuaciones tienen un nombre, digamos, que viene en la teoría de ecuaciones diferenciales. En el vacío, por ejemplo, que es un lugar donde vamos a calcular muchas cosas. Por ejemplo, cuando hagamos la analogía entre las ecuaciones de Maxwell y las ondas gravitacionales, vamos a describir, por ejemplo, la emisión de onda gravitacional de un agujero negro. ¿Dónde se produce la propagación de una onda gravitacional? Pues en el vacío. En el vacío. Entonces, si yo hago estos dos ceros, entonces miren, me quedan 2 ecuaciones. Estas que se llaman las ecuaciones homogéneas de Maxwell, porque son ecuaciones diferenciales con un 0 aquí, y a estas que se las llaman las ecuaciones inhomogéneas de Maxwell. Miren la simetría tan bonita entre estas ecuaciones cuando estamos en el vacío. Rotacional de E proporcional a la derivada parcial de B y rotacional de B proporcional a la derivada parcial de E. Recuerden que este término en el vacío no existe. No se les vaya a olvidar el signo menos, por favor, en sus cálculos, el signo menos,
para el caso de la ley de inducción. El signo menos es súper importante en la ley de inducción de Maxwell-Faraday. ¿Ve? Esa es una pregunta que no se me había ocurrido. ¿Por qué hay un signo menos en esa ley? A ver, échenle en cabeza de pronto ahí físicamente cuál puede ser la razón de esa asimetría de signo entre las leyes de Ampère-Maxwell y las leyes y la ley de Faraday. Bien, correcto. Listo. Entonces, quería hacer eso, repito, porque no lo había hecho en mi curso anterior y me vi en problemas. Me vi en problemas porque, claro, siempre surgía la pregunta, ¿en qué unidad estaba huevonada? Pero, profe, yo estoy leyendo otro libro y la ecuación es distinta. Entonces, pues, la huevonada, ustedes van a encontrar libros donde está la ecuación, las ecuaciones escritas en unidades normales y no tienen los 4pi. Pero estas son unidades gaussianas y tienen los 4pi. No pueden utilizar esta ecuación para hacer cálculos con voltios. Pilas, ¿no? Ni con coulombs ni con amperios. Tienen que utilizar las unidades gaussianas. Muy bien. Entonces, la pregunta que yo dejé abierta en la introducción anterior no la resolví. Les dije, háganlo ustedes como un ejercicio, la vamos a resolver ahora mismo. La tenemos que resolver ahora mismo. Y es la pregunta de si estas ecuaciones son o no son covariantes. ¿Son estas ecuaciones covariantes? Bueno, y entonces aquí voy a hacer tránsito a otra manera de interactuar. Otra manera de interactuar que vamos a tener entre nosotros. Y es la siguiente. Resulta que yo tengo por aquí, me conseguí, porque no me aguanté, muchachos, no me aguanté, una camarita. Me conseguí una camarita. Eso. ¿La están viendo? ¿Están viendo esta segunda vista? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, en esta segunda vista, que la vamos a utilizar mucho, yo voy a estar entonces escribiendo algunos desarrollos. Esto viene de una cosa que descubrí el semestre pasado, y es que, bueno, yo les pido, yo siempre estoy muy pendiente y les digo que es muy importante que ustedes también lo estén, de lo que llaman la metacognición en el aprendizaje. Cuando ustedes están aprendiendo una nueva disciplina, deben estar muy pendientes de cómo aprenden ustedes más fácil, ¿correcto? ¿Cómo aprenden ustedes más fácil? Bueno, resulta que, por ejemplo, descubrí, como les digo, experimentalmente, que hay cosas que se aprenden más fácil cuando uno ve al profesor escribirlas en un tablero. Es increíble. Yo escribí las notas y ahí está todo. ¿Yo para qué voy a tener que hacer otra vez el cálculo aquí en un tablero? Pero es que resulta que cuando no voy a aparecer la teoría, se recuerda mejor. Entonces, por eso voy a utilizar este tablero, ¿cierto? En vez de mostrarles, pero todo lo que estoy diciendo aquí, ustedes lo pueden seguir en el notebook. ¿Listo? Entonces, tenemos las ecuaciones de Maxwell. Vamos a coger, por ejemplo, específicamente las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas. Bueno, les hago una pregunta. Como yo estoy estrenando este sistemita, ¿ustedes me vieron mover la mano de forma continua o me la vieron mover como discretizada? Como un PowerPoint. Sí, profe, yo lo veo con muy poquitos cuadros por segundo, pues. O sea, ustedes no me están viendo ver un movimiento continuo. No es fluido, ¿no? No es un movimiento fluido. Es como 2 cuadros por segundo. Sí, listo. Bueno, gracias por esa observación. Déjeme entonces, vamos a hacer otro ensayo. Y es este. A ver, ¿cómo ven ahí la mano? Ya sí. Ahora sí está fluido. Sí. Excelente, listo. Entonces tenemos las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas. Entonces miren, uno ya las escribe muy fácil porque, digamos, es lo que les decía, tienen una simetría espectacular. Y esta es así y esta, ¿cierto? Es la misma mierda, pero, ¿cierto? Y aquí viene la diferencia con un signo más aquí. Listo. Muy bien. Vamos a estudiar entonces la covarianza de estas ecuaciones. Para eso vamos a hacer lo siguiente, y esto es un asunto simplemente convencional. Vamos a tomar de esta ecuación, ¿ustedes saben cuántas ecuaciones hay aquí realmente? Salud, Sofi. ¿Cuántas ecuaciones hay aquí? 6. 6 ecuaciones, correcto. Vamos a coger de esta ecuación la componente z, correcto. Si cojo esta ecuación, la componente z, me interesa entonces que aquí también aparezca la z. Entonces voy a tomar de esta ecuación, para que me aparezca la z, voy a tomar la componente y. ¿Correcto? Entonces, a ver, por favor, díctenme cuál es la componente z del rotacional de E. ¿Correcto?
A ver, empiecen. A ver, Nicolás, le toca a usted, hermano, que estaba tan callado. Nico, ¿cuál es la componente Z del rotacional? No importa, equivóquese, no se preocupe que aquí nadie lo va a juzgar. Esto no está quedando grabado. Ah, no, sí, está quedando grabado. Dale, dícteme. No, profe, no me la sé. Debe ser una derivada. Debe ser una derivada. Rotacional de E es la derivada de E, pero ¿con respecto a quién? A ver, don Daniel, díctela. Derivada respecto a X Sí, de la componente Y de la componente Y. menos la derivada en Y de la componente en X. Correcto, perfecto. Y entonces esto nos va a quedar 1 sobre C multiplicado por la derivada con respecto a T de la componente Z. Bueno, ya vieron la notación que voy a introducir aquí. En esta notación de la derivada con respecto a X va a ser igual a la derivada así, correcto. Esto es una notación que voy a utilizar durante todo el curso. Muy bien, y la componente Y, a ver, Manuela, dícteme la componente Y de la ecuación de Ampère-Maxwell. Equivóquese. Derivada con respecto, es que es la componente Y. Sí. Con respecto a Z, Respecto a Z, de la componente del campo entonces como en Y, como es en la en componente X. Y, exacto, entonces es en X, menos Ujú, la derivada con respecto a X de en Z. B sub Z, correcto. Y esto nos da 1 sobre C por la derivada con respecto al tiempo de la componente Y. Muy bien, entonces nosotros queremos saber si estas ecuaciones tienen la misma forma al pasarnos a un sistema de coordenadas, ¿cierto? A un sistema de coordenadas inercial, a un sistema de referencia inercial que se mueve, sistema inercial que se mueve respecto al sistema en el que escribimos estas ecuaciones con velocidad U. Con velocidad U. Entonces yo quiero hacer esta transformación. Entonces para eso tengo que utilizar las transformaciones de Galileo-Newton. Transformaciones de Galileo-Newton. Muy bien, ¿cómo son las transformaciones de Galileo-Newton? Entonces las transformaciones de Galileo-Newton tienen una parte que es dinámica y una parte que es cinemática. La parte dinámica tiene que ver con el tiempo y la posición, ¿correcto? Entonces lo que nos dan las transformaciones es cómo transforma el tiempo, cómo transforma la posición. Cuénteme, las transformaciones de Galileo-Newton, ¿cómo transforma el tiempo? El tiempo medido en el sistema de referencia inercial No lo primado, ¿cómo hacen. es? Igual. Idéntico. Es idéntico. Eso se llama tiempo absoluto newtoniano, ¿correcto? Y la R, la posición en R medida respecto al sistema de referencia, al otro sistema de referencia, ¿cómo es? R menos vector U por T. Gracias. Correcto. Esta es la definición. Tienen que recordar estas transformaciones por una razón muy sencilla. Son la base para todas las transformaciones de coordenadas, sean las de Lorentz, sean las de Galileo-Newton. Muy bien. Esta transformación asume que yo estoy trabajando con dos sistemas con esta característica. Estoy trabajando con un sistema de referencia, digamos, O, que es el sistema de referencia mío, y un sistema de referencia primado. Vamos a suponer, por razones, digamos aquí, de comodidad, que los sistemas tienen el mismo origen de la misma dirección de los ejes coordenados, pero ojo, pero estoy asumiendo que la dirección del vector U, ¿cierto? Es arbitraria. Esto es en general. En general, la dirección del vector U es arbitraria. Pero vamos a hacer una elección a partir de ahora bien importante. A partir de ahora vamos a hacer una elección que la vamos a llamar digamos, el sistema de coordenadas estándar. Lo vamos a llamar así, sistema de coordenadas estándar. En el sistema de coordenadas estándar, la idea es que si solamente en el problema hay una dirección importante, que es la dirección del vector U, entonces yo puedo hacer de manera conveniente, si yo tengo entonces la dirección del vector del U como la dirección importante en mi problema, entonces yo puedo de forma conveniente definir los ejes coordenados de los dos sistemas, ponerlos de tal manera que el eje X apunte en la dirección de U.
Es un cambio sencillo, es un cambio de la dirección de los ejes. Siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer. Esto que vamos a hacer no es una simplificación de las transformaciones, es simplemente una cosa ingeniosa. Es una cosa ingeniosa. Si yo elijo el sistema de coordenadas estándar, las transformaciones de Galileo-Newton, entonces se escriben de forma muy sencilla como T' igual a T, y entonces el R' ahora es simplemente X' igual a X menos U por T, el Y' es igual a Y, y el Z' es igual a Z. ¿Correcto? Y ustedes conocen esta regla de transformación, son muy famosas en la mayoría de los textos, digamos, que conocemos nosotros de mecánica y en los textos pues, de relatividad. Listo. Bueno, una primera característica interesante sobre esta manera de escribir las transformaciones de Galileo-Newton es que se ve que tienen una forma que podemos organizarla un poco mejor. Miren, ¿qué pasa si yo organizo esto más bien de esta forma? Menos U por T más X. Primera forma de organizar, que se la voy a recomendar. Muy bien. ¿Qué pasa si yo a continuación empiezo a hacer cosas como estas? Esto me va dando la idea de que entonces yo tengo que cada variable cinemática es función de las demás variables cinemáticas. Es simplemente que, por ejemplo, aquí no aparecen la X, la Y, la Z. Aquí sí aparece la T y la X, pero no aparece la Y, ¿cierto? Aquí, en estas, en realidad, no aparece la T, no aparece la T, no aparece la X, pero sí aparece la Y, ¿correcto? Aparece la Y. Y así lo mismo sucede entonces con la Z. No aparece la X, no aparece la T, no aparece la X, no aparece la Y, sino que aparece la Z, ¿correcto? Esta manera de ver las transformaciones de Galileo nos da entonces la idea de que las transformaciones de Galileo en realidad son una transformación geométrica que se produce a través de una matriz, ¿correcto? Entonces yo puedo expresar las transformaciones de Galileo-Newton, déjenme escribirlo por aquí arriba, sin modificar estas cosas, esto va a ser súper importante. Todo esto nos va a llevar directamente al concepto de rotación hiperbólica en el espacio-tiempo. Rotación hiperbólica en el espacio-tiempo. Entonces yo puedo escribir las transformaciones de Galileo-Newton, las puedo escribir como yo tengo aquí T', X', Y', Z', que es igual a una matriz, ¿cierto? A una matriz que igual a T, X, Y y Z. Y esa matriz tiene como entradas, aquí tiene un 1, aquí tiene menos U1, aquí tiene un 1, aquí tiene un 1, y todo esto aquí es un 0 y aquí es un 0. Miren, díganme si no es lo mismo. Convénzase de eso, no deje que su vida continúe si usted no está convencido de que estas dos cosas son exactamente las mismas. Ve este reflejo aquí, que no me gusta ese reflejo. Si usted está convencido, si usted está convencido, convénzase por favor de que esto es exactamente lo mismo. Estas dos cosas son exactamente lo mismo y eso va a ser importante, repito, para la formulación que vamos a hacer de nuestras transformaciones, de las nuevas transformaciones que estamos, digamos, que vamos a deducir el día de hoy. Aquí tengo un montón de ceros. Miren que yo los ceros los dibujo como unas bolas atravesadas por unas rayas. Muy bien, a esta matriz que hay aquí la podemos llamar con una G bonita y es entonces la matriz de transformación de Galileo-Newton. Una G bonita, la matriz de transformación de Galileo-Newton. Unas anotaciones matemáticas interesantes. Primera anotación matemática. Las transformaciones de Galileo-Newton se llaman transformaciones lineales. Es una transformación lineal. ¿Qué significa que es una transformación lineal? Que se expresa de esta manera, ¿cierto? Otra manera de escribirlo es que, miren, en una transformación lineal, T' es una función lineal, T' de todas las demás variables. T, X, Y, Z, pero tal que esta transformación es lineal. Lineal también significa, ustedes saben, que no aparecen T al cuadrado, X al cuadrado, Y al cuadrado, Z al cuadrado. ¿Correcto? Es una transformación lineal. Bueno, la segunda característica importante o que está relacionada con esa es que los coeficientes de la transformación, que son los coeficientes de esa matriz, son coeficientes constantes. A esos coeficientes los vamos a llamar A y J. Los coeficientes de la transformación son coeficientes constantes.
les pregunto, ¿estamos bien? No vayan a dejar que usted, digamos, para pasar de aquí a aquí, se haya perdido de algo. El menos u, ¿sí entienden por qué el menos u aquí al principio? Claro, porque es la relación entre el x y el t. Se está relacionando aquí, relación entre x', el t y el x. Se invierten porque aquí la relación es al contrario. Es mejor expresarlo así porque entonces se entiende mejor la transformación de Lorentz-Einstein. Listo. Entonces, los a sub ij es la misma cosa. Transformación lineal significa que los a y j son constantes. Son constantes. Por ejemplo, a sub tt, que es la primera componente, es 1. ¿Cuál es otra? A sub xt es igual a menos u. A sub xx, a sub y, a sub zz es igual a 1. Y todas las demás son 0. Para ahí, distinto de j, ¿cierto? Y obviamente sin contar con esta, que es la única que tiene, y distinto de j, que es igual a menos u. Esta forma de abstraer las transformaciones de Galileo es súper importante. Es una forma muy común de abstraer las cosas en relatividad. Pero como yo no soy físico teórico, les voy a decir lo siguiente. No se me vaya a perder en las matemáticas. Uno fácilmente naufraga en las matemáticas de la relatividad. En el momento en el que usted sienta que las matemáticas ya le están haciendo perder de vista la física y la astronomía, en ese momento usted tiene que parar, ¿cierto? Quitarse toda la basura matemática de encima, porque realmente va a ser mucha la basura matemática que usted va a tener que quitarse y volver sobre la física. Y este no es un consejo que yo les doy como un físico raro, se los doy como se los daría el mejor profesor de física de todos los tiempos, Richard Feynman. No estamos hablando aquí de matemáticas, estamos hablando de física. Esto son simbología, esto es una simbología simplemente. Bueno, muy bien. Pero vamos otra vez, estamos hablando de la covarianza de las ecuaciones de Maxwell. ¿Dónde está el problema aquí de la covarianza de las ecuaciones de Maxwell? Entonces, no he querido borrar este lado del tablerito para expresar esta idea tan interesante. Si yo quiero evaluar la covarianza de las ecuaciones de Maxwell, lo que yo tengo que hacer es encontrar, ojo, no la transformación de las coordenadas que aquí no aparecen. Lo que tengo que encontrar es la transformación de las derivadas. Por ejemplo, yo necesito saber cómo transforma la derivada con respecto al tiempo. A ver, ¿cómo se hace eso? Entonces, ¿qué pasa? Como la derivada que aparece aquí es la derivada con respecto al t, entonces la que voy a escribir aquí es la derivada. Bueno, aquí hay una observación interesante antes de seguir con esto. La inversa. Esta es súper importante. ¿Cuál es la inversa de esta transformación? Es decir, yo tengo txyz, ¿cierto? txyz, y lo quiero escribir en términos de t', x', y y z'. ¿Cómo hago eso? Pues normalmente lo que yo debería hacer aquí es una inversión, ¿cierto? Es decir, obtener la matriz G a la menos 1. Y a propósito, miren que G es una matriz de coordenadas, de valores constantes, pero depende de un parámetro. Ese parámetro es la U, la velocidad del sistema, la componente. En realidad, ojo con eso, no lo vayan a olvidar. La U no es la velocidad, la U es la componente X de la velocidad. Esto es la U que estamos trabajando aquí, la componente X de la velocidad. Si el sistema de referencia se va en dirección de menos X, sería negativo esta cantidad. Bueno, ¿cómo es la inversa? A ver, díganme cómo se saca la inversa de esta transformación. O díctenme, por favor, la inversa. A ver, Juan Pablo, lo veo con cara de que me va a dictar ya la inversa. Tiene ganas. Le veo la boca lista para dictarme la inversa de esta transformación. Nada más es cambiar el menos u por un u. Excelente. Listo. Esa es la inversa. ¿Por qué? Juan Pablo, justifíquelo. Pues se podría sacar calculando la matriz inversa, pero lo más fácil es ver
la transformación inversa, como que el otro sistema está viendo que el no primado se mueve en la misma rapidez, pero en la otra dirección. Entonces simplemente es cambiar el signo de la U. Espero que todos hayan entendido ese argumento, porque ese argumento es el argumento, es la matriz, el argumento, digamos, que vamos a utilizar. La inversa de la transformación de Galileo-Newton es la misma transformación de Galileo-Newton con el signo menos U, con el signo de la U cambiado. ¿Cierto? Y la razón es un asunto simplemente de convención de signos. Si este es O y este es O', y O' se mueve en esta dirección con una velocidad U, entonces yo también puedo ver esto desde la perspectiva de O' y pensar más bien que O' está en reposo y el que se mueve es el otro con una velocidad menos U. Correcto. Estas dos cosas son exactamente equivalentes. Son equivalentes. Las dos situaciones son equivalentes. Que a propósito, esta situación que hay acá, en realidad es un principio de la física, obedece a un principio, viene de un principio de la física y es el principio de la isotropía del espacio-tiempo. Isotropía del espacio-tiempo. Vamos a suponer que el espacio-tiempo es isotrópico. El espacio-tiempo de observadores inerciales, el espacio-tiempo plano de la relatividad especial. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay direcciones privilegiadas. Si hubiera una dirección privilegiada, no podríamos escoger la configuración estándar, el sistema de coordenadas estándar, cambiando la dirección de los ejes. Y si hubiera una dirección privilegiada, esta y esta situación serían diferentes. Porque en este caso, este debería moverse al O en una dirección que podría ser diferente. Pero el hecho de que el espacio-tiempo sea isotrópico, el mismo en todas direcciones, nos permite hacer esta suposición aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, no perdamos de vista, por favor, esta idea de la inversa porque la vamos a utilizar con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia vamos a utilizarla. Ya no voy a escribir esto aquí, sino que lo voy a escribir por aquí, donde g a la menos 1 de u es g de u. Listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vámonos por las derivadas. Vámonos por las derivadas parciales. Yo quiero encontrar la derivada parcial. ¿Cómo transforma la derivada parcial con respecto al tiempo? Bueno, la manera de hacer esto es utilizar la regla de la cadena. La regla de la cadena. Voy a escribir entonces explícitamente cómo se escribe la derivada con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo se puede escribir como la derivada de t' con respecto al tiempo multiplicado por la derivada de ¿qué? La derivada con respecto al tiempo de cualquier función es la derivada de t' con respecto al tiempo multiplicado por la derivada parcial de con respecto a Tiempo primado. t', correcto. Listo, más la derivada parcial de x' con respecto a t multiplicado por la derivada parcial respecto a x', más, y así sucesivamente. Es decir, yo puedo escribir la derivada con respecto a t como la derivada de t' por la derivada con respecto a t' más la derivada t de x' por la derivada con respecto a x', más, y así sucesivamente. Bueno, y aquí viene una sorpresa interesante. Aquí viene una sorpresa interesante. Miren la sorpresa interesante y es, ¿cuánto vale la derivada con respecto a t de t'? Entonces, miren, t', la derivada con respecto a t de t', como es una transformación lineal, esta será la componente ATT. La primera componente de la transformación. ¿Cuánto vale la derivada de t respecto a x'? Entonces, derivada derivada de x' con respecto a t, derivada de x' con respecto a t es la componente axt. Y así sucesivamente. Y esto conduce a una idea muy interesante. ¿Qué pasa? Entonces usted puede, con esta idea, escribir la derivada parcial respecto a x. Entonces la derivada parcial respecto a x tendrá aquí la derivada parcial respecto a x'. Entonces aquí va a aparecer, entonces miren que será derivada parcial respecto a x, derivada parcial de x' respecto a x. Aquí va a aparecer axx. Bueno, pero yo empecé mal. Empecé mal porque es la derivada con respecto a t'.
derivada respecto a t'. Entonces aquí va a aparecer la derivada de t' respecto a x. O sea que aquí va a aparecer atx más la derivada parcial con respecto a x', y aquí va a aparecer derivada parcial de x' respecto a x. O sea que aquí va a aparecer axx más, y así sucesivamente. ¿Cuál es el patrón que va saliendo aquí? Este es el punto. ¿Cuál es el patrón que va saliendo aquí? Aquí va a salir un patrón. Y ese patrón es un patrón que es muy importante reconocer. El patrón que va saliendo aquí es que la transformación de las derivadas no utilizan la matriz de transformación, sino que utiliza la transpuesta de la matriz de transformación. La transpuesta de la matriz de transformación. Porque uno, ¿qué esperaría? Uno esperaría que la derivada con respecto a t tenga t', tx, ty, tz, pero lo que aparece es t', xt. Aquí, la derivada con respecto a x, uno, ¿qué esperaría? xt, xx, xy, xz, xz, ¿cierto? Entonces, y lo que aparece es lo contrario. En vez, la derivada con respecto a x es atx. Entonces, miren, los coeficientes, por ejemplo, otra manera de verlo, los coeficientes de la derivada, de la transformación de la derivada, no son la fila, no es la fila, sino la columna. A ver, convénzase de eso. Mírelo bien, piénselo bien y convénzase de que lo que yo estoy entonces aquí obteniendo es que la transformación de la derivada con respecto al tiempo ya no es la fila, sino la columna. Usted tiene que convencerse de eso, sea en este momento o sea en otro momento, pero si se convence de eso y lo hace en este curso, que tiene un sirirí como yo encima molestándolo, va a poder hacer un montón de cosas interesantes en relatividad. Entonces, si esta deducción la hace usted bien, la hace usted con cuidado, se convence de ella, va a poder escribir una expresión muy sencilla, mucho más bonitas para la conversión de las derivadas. Derivada respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z, igual a la transpuesta de g. Derivada con respecto a z'. Igual a la transpuesta de g. Bueno, esta propiedad que aquí es súper interesante. Y vamos a ver más adelante que tiene que ver con una cosa que se llama las componentes covariantes de un tensor o las componentes covariantes de un vector. O lo que se dice es, el vector posición es un vector de componentes contravariantes y el vector derivada parcial es un vector de componentes covariantes. Contravariante y covariante. Ah, pero ¿por qué le pones contra si esto es lo bonito, si esto es lo que yo me entiendo más fácil y este... No, la razón por la que llamamos contra y covariante, después se la voy a explicar físicamente. Físicamente. Con Julián ustedes van a tener unas explicaciones matemáticas rigurosas, pero yo les voy a explicar físicamente porque a mí me gusta, a mí es Feynman Style, a mí me gusta el Feynman Style, es un estilo vivo, que la física esté viva. Todo lo que estoy haciendo aquí es compactar las cosas, no se me vayan a perder en las matemáticas, por favor. Estoy compactando cosas y empezando a meter elementos que vamos a necesitar más adelante. ¡Listo! Entonces ahora sí podemos volver a las ecuaciones de Maxwell. Volvamos a las ecuaciones de Maxwell para que veamos entonces qué sucede cuando yo aplico estas transformaciones, ¿cierto? En las ecuaciones de Maxwell. Voy a borrar entonces esta propiedad. Todo esto está detalladamente escrito en las notas, no se preocupen. Lo que le estoy haciendo aquí yo es masajeándole el cerebro. Le estoy masajeando el cerebro. Su cerebro necesita el masaje del profesor escribiendo y borrando con el dedo. Yo no sé por qué, no me pregunten por qué. La neurociencia lo están estudiando. Necesitamos meter a Tatiana en un aparato de resonancia magnética y ver qué circuitos se prenden cuando ve al profesor escribir en el tablero y cuáles cuando ve un notebook de Python. Bueno, entonces, si yo hago eso, entonces vamos a coger esta ecuación y vamos a transformarla. Entonces, a ver, la derivada con respecto a x, entonces ya sabe, la derivada parcial con respecto a x la tiene que buscar en esta columna. La derivada parcial con respecto a x es la misma derivada parcial con respecto a x'. Miren por qué, solo hay un 1.
de E sub y, menos la derivada parcial con respecto a y, la tiene que buscar en esta columna, la misma, de E sub x, igual a menos 1 sobre c, y la derivada parcial con respecto al tiempo, aquí ya la cosa empieza a complicarse, porque la derivada parcial con respecto al tiempo es la derivada parcial, es la derivada t', ¿cierto? Derivada t', menos 1 sobre c, por la derivada t', menos u por la derivada x' de b sub z. Entonces, así es como transforma la ecuación, la componente z de la ecuación de Ampère-Maxwell. Así es como transforma la componente z de la ley de Ampère-Maxwell. Bien, vamos a reescribir eso. ¿Cómo vamos a reescribirlo? Vamos a reunir los términos que tengan las mismas derivadas al mismo lado. Entonces, por ejemplo, voy a reunir aquí el término que tiene las derivadas x'. Derivadas x'. Entonces, tengo el término que tiene las derivadas x' es E sub y por este lado. Aquí me va a quedar menos por menos da más, pero al pasar pasa menos u sobre c de la derivada x' de b sub z. ¿Sí o qué? Y a este lado me queda igual a menos 1 sobre c por la derivada con respecto a t' de b sub z. La ecuación de Ampère-Maxwell transformada tiene esta forma que da acá. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos si la ecuación es covariante, ya van entendiendo de dónde viene la covarianza. Covarianza viene de las ecuaciones son ecuaciones diferenciales. Las leyes de la física son ecuaciones diferenciales. Y entonces la covarianza significa que básicamente las transformaciones de las derivadas no destruyan las ecuaciones. Y las transformaciones de las derivadas son covariantes. Las transformaciones se llaman covariantes. Bueno, si la ecuación de Ampère-Maxwell es covariante, de Faraday es covariante, significa que en el nuevo sistema de coordenadas yo debería obtener esta. Aquí se me olvidó la derivada parcial con respecto a y de su x. Perdonen que se me ha olvidado ahí. Yo debería obtener, derivada respecto a y', debería obtener esta ecuación, menos la derivada con respecto a y' de e sub x' igual a menos 1 sobre c por la derivada t' de b sub z'. Y aquí viene un detalle súper importante. Si yo estoy asumiendo que este es un sistema de coordenadas nuevo, en general voy a asumir también que la velocidad de la luz que aparece en la ecuación es distinta. Y entonces yo me pregunto, esta ecuación que hay acá y esta ecuación que hay acá son las mismas, tienen la misma forma. ¿Tienen estas dos ecuaciones la misma forma? Lo que yo descubro con estas dos expresiones es que estas dos ecuaciones tienen la misma forma si y solo si el campo eléctrico medido en el nuevo sistema de coordenadas se relaciona con el campo eléctrico en el sistema de coordenadas antiguo de esta manera. Y el campo eléctrico magnético y el campo eléctrico, estas componentes son estas. Entonces, miren, la única posibilidad para que las ecuaciones de Maxwell sean covariantes, condiciones para la covarianza bajo transformaciones de Galileo, condiciones, es que en el nuevo sistema de coordenadas E sub y' sea igual a E sub y menos u sobre c por b sub z, b sub z' sea igual a, y aquí hay un detalle interesante, miren, el b sub z', vamos a ver, tiene que ser igual a c' sobre c por b sub z. Miren que si yo pongo aquí c' sobre c por b sub z, me da esto que da acá. Y tengo que también cumplir que e sub x' sea igual a e sub x. Solamente bajo esta condición se cumple que la ley de Ampère-Maxwell es covariante bajo transformaciones de Galileo-Newton. Solo bajo esa condición. ¿Listo? Bueno,
¿Y qué pasa con la ley de Faraday? ¿Qué pasa con la ley de Ampère-Maxwell? Lo mismo. Hagan ustedes, por favor, el desarrollo, pero no lo dejen de hacer, no lo dejen de hacer. Aprovechen que tienen un Siri al lado para obligarse a hacerlo. Hagan el mismo desarrollo, pero con la ley de Ampère-Maxwell. Si ustedes hacen el mismo desarrollo, voy a borrar aquí, con la ley de Ampère-Maxwell, les aparece el siguiente conjunto de condiciones. Este es Faraday. Con las leyes de Ampère-Maxwell, las condiciones son parecidas, pero con unas pequeñas variantes. Por ejemplo, B sub z' tiene que convertir como B sub z menos U sobre C por E sub Y. Y E sub Y' tiene que convertir como C' sobre C por E sub Y. Y la otra condición que aquí aparece es que B sub X' convierta como B sub X. Para que la condición, para que la ley de Ampère-Maxwell sea covariante, se tienen que cumplir estas tres condiciones que hay aquí. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál condición es la que se cumple? Pues, hombre, todas. Pero ¿cómo se van a cumplir todas si son diferentes? Mira, por ejemplo, que aquí la E transforma de una manera y aquí transforma de otra. No se cumplen, no son iguales. No, sí son iguales. Sí son iguales si, por ejemplo, usted escoge adecuadamente la C' y la C'. Vamos a mirar. Si yo igualo estas dos ecuaciones, miren, voy a igualar estas dos ecuaciones que hay aquí. Si yo igualo estas dos ecuaciones, entonces voy a tener aquí E sub Y menos U sobre C por B sub Z igual a C' sobre C por E sub Y. C' sobre C por E sub Y. Y BZ, ¿y qué hago ahí con el BZ? BZ podría también encontrarse igualando estas dos de acá. Si yo igualo estas dos de acá, entonces encuentro que B sub Z menos U sobre C por E sub Y es igual a C' sobre C por B sub Z. Entonces, yo creo aquí un conjunto de, miren, dos ecuaciones y dos incógnitas, E sub Y, E sub Z. Bueno, pues resulta que la combinación, o sea, la única posibilidad para que este sistema de ecuaciones, ojo, la única posibilidad para que este sistema de ecuaciones sea válido y se produzca entonces la covarianza completa del sistema, es que la velocidad de la luz en el sistema primado sea la velocidad de la luz en el sistema no primado menos U. Solo si usted escoge esto, este conjunto de ecuaciones son exactamente el mismo y se produce la covarianza completa de las ecuaciones de Ampère-Maxwell, ¿cierto? Y de las ecuaciones de Faraday. Y llegamos a un resultado que es muy contraintuitivo en la relatividad, en la teoría electromagnética. La velocidad de la luz depende del sistema de referencia. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de que Einstein, esto fue un pajazo mental que tuvo Einstein en un bosque cuando estaba adolescente, en un bosque en Suiza. Y se llama la pregunta de Aaró. La pregunta de Aaró. Se la hizo Einstein en un bosque y dijo, si un tren va a la velocidad de la luz y al lado va un rayo de luz, la persona que va en el tren, ¿cómo ve el rayo de luz? Esa pregunta que se hizo Einstein en el tiempo de su adolescencia está respondida aquí. Está respondida aquí en la suposición de que las ecuaciones de Maxwell sean covariantes. La respuesta es, la persona vería en reposo el rayo de luz. La persona vería en reposo el rayo de luz. O sea que esta deducción que hicimos aquí es una deducción que básicamente es una deducción que formaliza una pregunta intuitiva de Einstein. Y es muy importante formalizarla, porque la idea es, sí, una cosa es que un joven de 16 años se haga una pregunta bonita y otra cosa es que de verdad esa pregunta tenga esa respuesta. Miren lo que dice esto. Si un tren va a la velocidad de la luz, un rayo de luz que va al lado de él se va a ver
exactamente en reposo. Pero ¿cómo es un rayo de luz en reposo? Hijo de puta, ¿cómo puede un rayo de luz estar en reposo? Si la definición de un rayo de luz es el movimiento, es el cambio de campos eléctricos y magnéticos. Si usted viera el rayo de luz en reposo, vería los campos eléctricos y magnéticos estáticos. Eso no existe. No existe una onda electromagnética donde los campos eléctricos sean estáticos. Bueno, sí, sí existe una onda estacionaria. En una onda estacionaria los campos eléctricos y magnéticos no cambian, pero esta no es una onda estacionaria. ¿Correcto? Esta no es una onda estacionaria. Listo. Muy bien. Esto que hay aquí es lo que yo he llamado y lo que se llama en física teórica el problema con el electromagnetismo. El problema con el electromagnetismo. El electromagnetismo tiene un problema de fondo relacionado con la covarianza. ¿Listo? Bien, entonces, eso. Entonces vamos a estar jugando aquí entre el tablero y la cosa. Preguntan, muchachos, pregunten todo lo que se les ocurra, sin perdernos en las matemáticas. ¿Qué cosas hay de pronto ahí que no quedaron, que quedaron un poquito oscuras o que no se entienden? Yo tengo una pregunta, pero no es de lo que está ahí. A ver, Pues tiene que ver, obviamente. Si tomamos, por ejemplo, de la ley de Faraday, la componente X, ¿no nos quedaría una condición de E sub Y prima o no? si tomamos de la ley de Faraday la componente X Sí, en lugar de la componente Z, no vamos nos a llegar quedaría a la condición condiciones, de... vamos a llegar a condiciones de covarianza, ¿cierto? A condiciones de transformación. Pero para poder desarrollar las consecuencias de esas condiciones de transformación, que son esto que dice aquí, voy a necesitar entonces la respectiva componente de la otra. Lo cierto es que emparejándolas, no son 6 ecuaciones, aquí lo hice con estas dos parejas, emparejándolas de a 2, siempre voy a concluir exactamente lo mismo. Pero yo lo pregunto porque, por ejemplo, tomando la componente Espérate que te perdí. X... Así, dale. bueno, tomando la componente X de la de Faraday, quedaría la condición de que E sub Y debe ser igual a E sub Y prima, lo cual se contradice con la que encontramos acá, la primerita. Ya, porque claro, haría la deducción y en vez de ser la X, resultaría ser la Exacto. X, la Y prima. Muchas gracias, mi apreciado Juan Pablo, porque están mostrando otro aspecto del problema de la covarianza del electromagnetismo. Este no es el único problema, pero es el que nos conduce a la pregunta de Darrow, que es una pregunta físicamente relevante. Pero el que vos estás viendo es otro. Y es, ya tomando todas las ecuaciones, empiezo a llegar a ecuaciones contradictorias. Ah, mentira. No, no había pensado en que el otro no tiene la velocidad de U. Nos vamos entonces para ejercicio. Ese va a ser un buen ejercicio, desarrollar esto, pero con las otras componentes. Los ejercicios no son obligatorios, muchachos, para que no digamos, tengamos aquí ningún inconveniente con plantear ejercicios. Listo, vamos a hacer un switch. Switch para que descansemos del tablero y vamos a volver a hacer un switch a el notebook. Vamos a volver a hacer un switch al notebook y vamos a ver entonces en el notebook la siguiente. Entonces la pregunta que surge ahora es la siguiente. Déjenme aquí primero, yo hago un cambio de cámara también para que me vean la cara, mi hermosa cara. La pregunta entonces es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y entonces aquí es donde viene la genialidad de Einstein, de Albert y Mileva. ¿Qué hacemos? Nada, marica. ¿Qué hacemos? Las transformaciones de Galileo y Newton están malas. ¿Cómo no van a ser covariantes las ecuaciones de Maxwell? O más bien, ¿cómo van a ser covariantes conduciendo a un resultado tan contradictorio y tan extraño de que la velocidad de la luz es relativa? No, algo está mal. La covarianza de esas ecuaciones no debe conducir a ese resultado contradictorio. Entonces, el propósito entonces en este punto es, bueno, entonces, ¿cuáles deben ser las transformaciones lineales de coordenadas que hacen covariante las ecuaciones de Maxwell sin conducir ni a contradicciones ni a problemas con la velocidad de la luz? Ya había dicho que esta idea de que las ecuaciones de Maxwell son covariantes y no hay nada que hacer, la covarianza está asegurada, es un postulado. Entonces, lo que se hace aquí es, pongan la atención, ya ustedes son, digamos, viendo lo que vieron ahorita del tablero, ya les permite manejar con soltura las cosas que vamos a ver aquí de las transformaciones, de cómo transforman las derivadas, etc. Entonces, vamos a empezar diciendo, vean, las transformaciones no sé cómo son, pero deben ser transformaciones
lineales. Deben ser transformaciones lineales. ¿Por qué deben ser transformaciones lineales? El argumento de la linealidad, es decir, que sean coeficientes constantes, porque si fueran variables tendría aquí proporcional a t al cuadrado. El argumento de la linealidad y la no linealidad tiene que ver con el hecho de que los observadores son inerciales. Si las transformaciones no fueran lineales, entonces usted tendría que una mariposa o un avión que se mueva con velocidad constante respecto a O, se movería con velocidad variable respecto a O'. Y eso viola la idea de un observador inercial. Listo. Los coeficientes que tengo aquí, en general, van a depender de U. Y aquí aparece una notación que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, por lo menos yo. Y es esta. Los coeficientes los voy a anotar con subíndices griegos cuando barren todas las coordenadas, incluyendo el tiempo. Incluyendo el tiempo. Y vamos a utilizar índices latinos cuando solamente incluyen las coordenadas espaciales. ¿Listo? Entonces, los índices griegos barren sobre las componentes espacio-temporales, los dos, espacio-tiempo, y los índices latinos solamente sobre el espacio. Estoy aquí patinando porque entonces vamos a decir que mu es t, x, y y z. En cambio, y, ¿cierto? Es solo x, y, z. Pongan la atención que esto no todos los autores usan esta convención. No todos los autores usan esta convención. Esta es mi convención aquí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces es lineal, la transformación es lineal y a lo sumo puede depender de la U. Bueno, queremos encontrar el valor de esos coeficientes. Ese es el reto, encontrar el valor de esos coeficientes. Entonces aquí empiezan unos argumentos de simetría muy bacanos. Y es la siguiente. Bueno, partamos de la transformación para las X. Para las X, correcto. Y cojamos el origen de coordenadas del observador O'. Parémonos en el origen de coordenadas del observador O'. En el origen de coordenadas del observador O', X' es 0. X' es 0. Y en cualquier tiempo t, la coordenada X de ese origen, ¿cierto? La coordenada X del origen de coordenadas del observador O' es igual a U por t. Recuerden que el observador se está moviendo en dirección de X y se mueve como U por t. Listo. Entonces miren, esta ecuación es válida. Si esta ecuación es válida, cancelando t con t, obtengo este resultado que da aquí. Y es que la componente xt de la transformación, cualquiera que sea la transformación, debe ser igual a menos U por la componente XX. Miren que es un despeje muy sencillo que hay que hacer de aquí a aquí. Eso significa que la primera transformación de coordenadas tiene que tener esta forma. Miren que se parece mucho a la transformación de Galileo Newton, con la diferencia de que este coeficiente en la transformación de Galileo Newton es 1, pero aquí yo no sé cuánto es. Listo, segundo razonamiento. Ahora apliquemos una idea similar, pero para el origen del sistema de coordenadas del O. En ese caso, X es 0. Y el X', o sea, la posición del origen, es menos U por T'. Si yo reemplazo en las transformaciones, obtengo estas dos ecuaciones que hay aquí. Ya, usted véngase para acá, reemplace aquí en la ecuación general, ¿cierto? Reemplace las coordenadas X igual a 0, 0, pongo aquí 0, este es T, este es menos U por T, aquí tengo T', y obtiene estas ecuaciones que hay aquí. Muy bien, miren que a este lado tengo T', a este lado tengo T. Si yo divido 1 a 1 los términos de ambos lados, obtengo un resultado interesante, y es la idea de que ATT sobre AXX, bueno, ATT sobre AXX son exactamente el mismo número. ATT sobre AXX son exactamente el mismo número. Hagan ustedes la división y se van a dar cuenta efectivamente que la división de ambos lados de la ecuación me da a un lado menos U, ¿cierto? A un lado me da menos 1 sobre U, o voy a dividir este por este. Entonces a un lado me da menos U y al otro lado me da menos U por AXX sobre ATT. Entonces, claro, para U distinto de 0, AXX es igual a ATT. Pero hay otro hecho interesante, los signos.
Como yo sé que el futuro para el observador O es el mismo futuro para el observador O', esta relación indica que no importa cuánto valga U, el valor de ATT y AXX tiene que ser positivo, siempre. Entonces, yo voy a escribir el valor de ATT y AXX, no lo voy a seguir llamando ATT y AXX porque me chocan mucho sus subíndices, y lo voy a llamar gamma. Esa función gamma es función de la velocidad. ¿Correcto? Muy bien. Listo, seguimos. Entonces, miren, viene un tercer argumento de simetría. Vamos a introducir un tercer sistema de referencia. Este tercer sistema de referencia es un sistema de referencia que en vez de O' que va en dirección de más X, vamos a poner este sistema de referencia en dirección de menos X. Es decir, su velocidad va a ser menos U. Ahí estamos asumiendo que U es positiva, ¿correcta? U es positiva. En ese caso, ¿cierto? En el origen de coordenadas de O, los tiempos registrados por este segundo sistema de referencia serán gamma de menos U, porque cambié la velocidad, multiplicado por T. Pero ¿qué pasa? Por la isotropía del espacio-tiempo, si un evento ocurre 2 horas después para el observador O, ocurre también después para el observador prima, y ocurre también después para el observador O'. Primera cosa, ocurren después. Pero adicionalmente, como los dos llevan la misma rapidez y el espacio es isotrópico, yo no sé distinguir entre para allá y para allá. O sea que estos dos tiempos deben ser iguales, y eso implica esta propiedad de simetría en este término gamma. Esta propiedad de simetría en el término gamma viene entonces de la isotropía del espacio-tiempo, de que en cualquier dirección los fenómenos que deben ocurrir son exactamente los mismos. Y eso implica que cualquiera sea la transformación lineal que usted escriba entre las coordenadas, si se cumplen los principios de homogeneidad e isotropía del espacio-tiempo, las transformaciones tienen que tener esta forma general que ustedes ven aquí. Cualquiera sea la transformación. Correcto. Muy bien, por ejemplo, si usted dice, bueno, las transformaciones pregunta tipo examen, pregunta tipo quiz. Recuerden, el próximo martes por la noche les voy a dejar un quiz. Preguntas conceptuales, todo lo que hemos hablado, parte conceptual, tan. Entonces, por ejemplo, aquí, para el caso de las transformaciones de Galileo-Newton, ¿cuánto vale gamma? A ver, ¿cuánto vale gamma en el caso de las transformaciones de Galileo-Newton? No escucho, ¿será que está mal en... Vale 1. 1. ¿Y cuánto vale B? En el caso de las transformaciones de Galileo-Newton. 0. 0, correcto, ya, eso. O sea, las transformaciones de Galileo-Newton cumplen estas condiciones. Listo. Muy bien, ahora, si estas son las transformaciones generales, ¿cuáles son las transformaciones de las derivadas? Acuérdense que las derivadas son la transpuesta. O sea, que tiene que irse por la columna. Entonces, la derivada con respecto a t es por la columna. La derivada con respecto a t es la derivada de t' menos u por la derivada de x'. La derivada con respecto a x por la columna, b por la derivada de t' más la derivada de x'. Y gamma sigue ahí porque es la columna. Gamma es común a todas las filas y columnas de la matriz. Entonces, estas son las transformaciones de las derivadas. De una transformación lineal general que satisfaga el principio de homogeneidad e isotropía. Muy bien, volvamos a las ecuaciones de Maxwell. Volvamos a las ecuaciones de Maxwell. Otra vez, el mismo ejercicio. Saquemos la componente Z de la ley de Faraday y apliquemos la transformación general. Apliquemos la transformación general. Entonces, miren, pues, lo voy a hacer aquí con esto al principio. Usted lo va a hacer despacio, lo va a hacer a mano, en su cuaderno. Hágalo, por favor, una vez en la vida, una vez en la vida. Entonces, claro, la derivada con respecto a t la reemplazo. Derivada con respecto a t es gamma por derivada con respecto a t'. Listo, aquí está todo, bla, 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 bla. La derivada respecto a z es la misma y la derivada respecto a x, miren que ya es más complicada. No era como antes que la derivada respecto a x era la derivada respecto a x'. Aquí es un poquito más complicada. Si ahora yo reúno todos los términos semejantes en esta ecuación, entonces, ¿qué pasa? Voy a reunir todos los que tengan t'. Véalo ahí, reunido con t'. Ya apliqué el truco de suponer que la velocidad de la luz en el observador O' y el O es diferente. Entonces, miren, aquí el B sub Z me queda multiplicado por C' sobre C. Aquí hay una derivada con respecto a T', gamma, B, Y, lo paso para este lado, véanlo por aquí.
Correcto, el gamma ya lo factoricé. Y lo mismo para acá. Reúno términos semejantes. Y entonces la ecuación que a mí me resulta en el sistema, después de aplicar la transformación, es esta. Pero como yo estoy exigiendo que esta ecuación tenga la misma forma, sea covariante, o sea, esta ecuación tiene que ser igual a esta en el sistema primado. Entonces eso me conduce a estas dos condiciones. La componente Z del campo debe transformar así, la componente Y del campo debe transformar así. Estas transformaciones son diferentes a las que había obtenido antes. Si ustedes recuerdan, en las transformaciones de Galileo, no, es que ahí se ve, con las transformaciones de Galileo-Newton, gamma es 1 y B es 0. BZ' es igual a C' sobre C por B sub Z. Y lo mismo aquí, gamma es 1, entonces miren que sale la misma transformación que habíamos obtenido antes. Listo, y aquí tengo entonces mi primer conjunto de ecuaciones. Bueno, ahora cojamos la ley de Ampère-Maxwell. La misma mierda. Todo el desarrollo. Háganlo ustedes. Háganlo. Y obtenemos otro par de conjuntos de ecuaciones. Si ven que va resultando como una regularidad de cómo se hacen estas cosas, vayan descubriendo esas regularidades porque eso es lo que le hace a uno ganar el examen o presentar el examen en menos tiempo. Usted ya conoce la regularidad. Yo, ¿por qué me voy a poner a chimbear? La misma regularidad va saliendo. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ver que esto sí sea consistente. ¿Cómo hacemos para que estas dos cosas, estos dos conjuntos de ecuaciones sean consistentes? ¿Cierto? A ver, ¿qué ideas se les ocurren para decir que esta ecuación y esta ecuación sean la misma? ¿Qué debe pasar para que esta ecuación que hay aquí sea igual a esta ecuación que hay acá? Manuela, la veo con cara de ojos muy abiertos. Ojos muy abiertos. Eyes wide shutting. Cuénteme pues. Coja esta ecuación de aquí arriba y coja esta ecuación de aquí abajo. Adivine. Aquí hay unos compañeros que son muy tesos, pero hay otros compañeros que son menos tesos. Adivine y equivóquese, por favor. Que la velocidad de la luz sea la misma para ambos sistemas. Demostrado. Y ¿Y qué más? ¿Y B? ¿Cuánto debe ser B? B debe ser menos U sobre C cuadrado, ¿no? Sí. Si B es igual a menos U sobre C cuadrado, sale esto que hay acá. Bueno, eso lo dice con una sola ecuación. Hagámoslo con la otra. También. Esas dos condiciones conducen exactamente a lo mismo. Ahora Juan Pablo, que planteaba la idea, y si cojo otras componentes, tiene que llegar a las mismas hijueputas condiciones. Y de aquí llegamos al teorema, a uno de los teoremas más importantes de la relatividad. La velocidad de la luz no cambia, no cambia cuando usted pasa de un sistema de referencia inercial a otro. Es decir, Einstein, el Einstein de 16 años del bosque de Arrow, si usted va en un tren a la velocidad de la luz, el rayo de luz al lado suyo, que también va a la velocidad de la luz, usted lo observa a la velocidad de la luz. Ya, o sea, convénzase de eso, porque eso es muy conveniente, porque ustedes saben que la velocidad de la luz, esto a mí siempre me pareció muy conveniente, porque la velocidad de la luz depende de constantes de la naturaleza. Es que si nosotros hubiéramos admitido que la velocidad de la luz fuera relativa, nos tocaría pensar en que el mu sub 0 y el epsilon 0 también fueran relativos. ¿Y cómo van a ser relativos unas constantes de la naturaleza? O sea que la relatividad no es rara, la relatividad es obvio. Es lo obvio, perdón, la relatividad no, la relatividad de Einstein, de Mileva y Albert son obvias. Bueno, ¿qué más? Que B es menos U sobre C cuadrado. Y entonces, primero, las transformaciones entre los campos son estas y acuérdense, estas son las transformaciones entre los campos. Estas son las transformaciones entre los campos. Que a propósito, cuando Albert y Mileva dedujeron estas ecuaciones, inmediatamente reconocieron algo que les voy a preguntar, que es, ¿qué fenómeno físico hay implicado en estas ecuaciones que hay aquí? Aquí hay un fenómeno físico metido. A ver, ¿quién reconoce un fenómeno? Hay un fenómeno físico, especialmente en la segunda ecuación. Especialmente en la segunda ecuación hay un fenómeno físico metido muy interesante. En realidad, pues en esta segunda ecuación hay un fenómeno físico. Vamos a ver si lo reconocen. Voy a multiplicar por Q. Y me van a decir, ¿qué están viendo ahí? A ver, ¿qué fenómeno físico están viendo ahí? La fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz.
esta es la fuerza de Lorentz. ¿Por qué? Aquí tengo la fuerza que experimenta una partícula que se está moviendo en un campo eléctrico, es Q por el campo eléctrico, ¿cierto? Más U cruz B. Por eso es Q por U cruz B. Por eso es que aquí aparece B sub Z y aquí aparece sub Y, porque es un producto cruz. Entonces, estoy sacando la componente Y y al sacar la componente Y me queda la componente Z aquí del B. Bueno, y el gamma. Eso sí los debo más. Eso sí, eso. Pero digamos que una cosa muy interesante es que la fuerza de Lorentz, que en el electromagnetismo clásico prácticamente tiene que ser postulada. La fuerza de Lorentz se la inventaron Lorentz y J.J. Thomson para poder estudiar los rayos catódicos, para ver cómo los electrones se desviaban. No se la inventaron, ellos la dedujeron de las ecuaciones de Maxwell. Y es una deducción dura. A propósito, es una deducción parecida a esta. Lo que pasa es que ellos no estaban pensando en relatividad. Pero en la teoría de Albert y Mileva, la fuerza de Lorentz no es una cosa nueva. La fuerza de Lorentz es un cambio de perspectiva. Una partícula que en un sistema de referencia se ve quieta y en otro sistema se ve en movimiento. Es un cambio de perspectiva. Y aquí está el corazón también de una cosa muy interesante. Y es que los campos eléctricos y magnéticos no son dos cosas diferentes. Son aspectos de la misma realidad. En un sistema de referencia usted puede ver un campo eléctrico puro, en otro ve un campo eléctrico y uno magnético. ¿Por qué? Porque lo vio desde una perspectiva distinta. Entonces no existe el campo eléctrico y magnético, sino que existe un solo campo, se llama el campo de Faraday, que visto desde una perspectiva se ve eléctrico, y visto desde otra se ve eléctrico y magnético, y visto desde otra se ve solo magnético. Eso lo vamos a ver al final de este capítulo. Pero venimos a la pregunta, pero surge ahora la pregunta, ¿y el gamma? ¿Y qué putas es el gamma? Y con eso voy a terminar esta clase de hoy. ¿Qué putas es el gamma? Entonces, para encontrar el gamma, vamos a hacer un ejercicio aquí matemático y es invertir estas ecuaciones de transformación. Ya vimos que la inversión de unas ecuaciones de transformación simplemente implica cambiar el signo de la velocidad. Uno cambia el signo de la velocidad y ya tiene la inversa. Entonces, miren el truco. Estas ecuaciones son independientes. Este gamma que hay aquí es el gamma de menos U, pero resulta que el gamma de menos U es el mismo gamma de U porque lo habíamos demostrado antes. Y entonces yo puedo coger la ecuación, miren esto, la ecuación BZ' y reemplazar lo que es BZ y lo que es Y en esa ecuación para obtener una sola ecuación que tenga en los campos primados. Al reemplazarlo, mírenlo, entonces reemplazo el BZ como esto y el Y como esto en la ecuación de BZ', obtengo esta ecuación que hay acá. Y aquí entonces, como se dice por ahí, ocurre un milagro maravilloso y afortunado para la física, para la relatividad. Y el milagro es una cancelación. Esta ecuación no tendría ningún futuro, excepto porque se cancela el campo eléctrico. Y la cancelación de campo eléctrico nos deja una única ecuación para el campo magnético. Y en esta ecuación es válida independientemente del campo magnético, porque es que yo aquí en qué momento dije que el campo magnético era el de un imán o el de la Tierra o el de la galaxia. No, yo aquí no dije nada de eso. Todos los campos magnéticos van a cumplir esta relación. Y entonces eso implica que en esta ecuación el lado izquierdo de la ecuación tiene que ser exactamente igual a 0. Y eso implica entonces que el factor gamma que teníamos desconocido desde el principio es igual a esta expresión que hay aquí. A esta expresión que hay aquí. Y eso nos lleva finalmente entonces a las transformaciones que nos permiten convertir de un sistema de coordenadas inercial a otro, manteniendo covariantes las ecuaciones de Maxwell y manteniendo, digamos, la idea muy obvia de que la velocidad de la luz sea una velocidad constante. Estas son las transformaciones. Miren que los coeficientes no son triviales. Primero, en las ecuaciones de las transformaciones de Galileo-Newton, aquí había un 0. Bueno, pero esto es casi 0. ¿Por qué? Porque es que imagínense uno dividir la velocidad con atra por el cuadrado de la velocidad de la luz, come mierda. La velocidad de la luz en kilómetros por hora es 1.000 millones de kilómetros por hora. Al cuadrado es 10 a la 18 y la del cronatra 80 kilómetros por hora. Claro, cuenta Galileo iba a descubrir ese hijo de puta número ahí. Esto es casi 0. Correcto.
Listo, entonces por eso hay una diferencia en este término, pero todo lo demás parece igual. Y el gamma, no, el gamma es este factor aquí, que lo llamamos el factor de Lorentz o el factor de Einstein, y ustedes saben de sobra. Todo esto es, digamos, todavía terreno muy seguro para todos nosotros, es un factor fundamental. Bueno, pero hay un último teorema interesante, y es, gamma es un número real, ¿sí o no? Sí, gamma es un número real, y es un número real positivo. ¿Por qué lo sabemos? Por todas las condiciones que le impusimos a las transformaciones, digamos, generales, lineales entre los sistemas de coordenadas. Si gamma es un número real positivo, entonces surge este teorema. Si gamma es un número real positivo, entonces la velocidad de los sistemas de referencia inercial está restringida. Y esto sí es completamente nuevo en toda la historia de la física. Un sistema de referencia inercial solo puede tener una velocidad entre 0 y la velocidad de la luz, sin incluir la velocidad de la luz. No existe ningún sistema de referencia con una velocidad de 1.5c. Porque si hubiera un sistema de referencia así, gamma sería complejo y puma así. No sería la transformación, pues no sería consistente con la transformación lineal. Digamos, un resultado súper interesante también en la teoría de la relatividad, y es la idea de que hay una velocidad límite. No, pero es una velocidad límite para los sistemas de referencia, no para las partículas. No, un momentico, pero ¿cómo así? Es que usted puede tener una partícula independiente de la existencia de un sistema de referencia. Normalmente, siempre que hay un sistema de referencia, hay un cuerpo. Esto es una idea también súper importante. A todo sistema de referencia hay asociado un cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay sistema de referencia. Si no hay sistema de referencia, no pueden haber cuerpos. Entonces, este límite para la velocidad de un sistema de referencia, usted lo puede extender a un límite para la velocidad de las partículas del universo. Y eso sí no existía hasta ahora en toda la historia de la física. ¡Listo! Eso era lo que quería contarles hoy. Esta deducción, pues, que yo creo que es una deducción muy importante. Si ustedes buscan la deducción de las transformaciones de Lorentz-Einstein en otros textos, incluyendo el texto de Lorenzo, la deducción es completamente diferente. Utiliza argumentos completamente diferentes, llega al mismo resultado. Búsquense una deducción alternativa para que tengan dos. Yo he visto por ahí 5, pero esta es la que más me gusta. Yo me enamoré. Cuando yo vi esta deducción, me quedé enamorado. Jorge, Jerónimo. una duda ahí. Entonces, en esta deducción estamos diciendo, pues vamos a suponer que las leyes de Maxwell son covariantes, y eso es como lo que nos vamos a creer desde el principio, pues, y llegamos Exacto. a que la velocidad de la luz debe ser constante para todos los observadores, pues debe ser el mismo valor para todos los observadores. Porque sí, entonces uno podría hacerlo al revés también, ¿no? Entonces se cree Eso que la es. velocidad de la luz es constante para todos y llega a que las ecuaciones de Maxwell son covariantes. Claro. Okay. Miren que si usted asume que la constancia de la velocidad, si usted asume que la velocidad de la luz es constante y hace la deducción con esa suposición de las transformaciones de Lorentz, de las transformaciones, obtiene estas transformaciones. Listo. Eso es lo que ustedes van a buscar. Pero ahora, si usted coge estas transformaciones y se las aplica a las ecuaciones de Maxwell, entonces resulta que estas transformaciones producen ecuaciones, digamos, al aplicar las ecuaciones de Maxwell producen las relaciones entre los campos, estas relaciones que habíamos visto. Y todas consistentes, esas relaciones son consistentes por todos los campos. Entonces usted dice, las ecuaciones de Maxwell son covariantes bajo las transformaciones de Lorentz-Einstein, ¿cierto? Consistentemente. Entonces, eso es, Jerónimo, resumir muy bien. Lo que a mí no me gusta es partir del supuesto de que la velocidad de la luz es invariante. Eso a mí no me gusta porque es incómodo intuitivamente. Me gusta más Sí, pensar que las ecuaciones son covariantes. me pareció incluso más natural así, pues como que todo surge más cómodamente, la verdad, porque yo recuerdo que hicimos algo así parecido en el curso de astrofísica moderna, cuando vimos el módulo de relatividad especial, y fue algo, digamos, como que uno no veía de dónde salía exactamente que las ecuaciones de Maxwell fueran covariantes. Es como que el proceso para llegar allá aparecían más elementos donde uno no veía el motivo para hacer ciertos pasos. Mientras que así también es más natural uno pensar, claro, las ecuaciones de Maxwell deberían ser covariantes. Entonces como que Claro. uno cree que debería naturalmente ser así. Hay que tragarse un sapo. Escoja el sapo. Escoja el sapo.
El sapo de la covarianza de las ecuaciones de Maxwell es un sapito chiquito, pero no es que sea un sapito chiquito, es un sapito grande, pero le pasa a usted sin saberle nada en la boca. ¿Por qué? Porque básicamente uno dice, sí, la ecuación de Maxwell. Pero el sapo de la velocidad de la luz es un sapo que le sabe a uno más amargo que un hijo de puta. Pero ojo, atención, esto es física teórica. ¿Qué significa? La física teórica está enrasada con las matemáticas. Y en las matemáticas son un sistema formal. Y los sistemas formales funcionan así. Usted parte de unos principios y deduce unos teoremas, ya. Si parte de otros principios, deduce otros teoremas, ya. No hay nada, lo que quiero insistir es, no hay un camino, el camino del zen, de la relatividad, no, hay varios caminos. Usted personalmente, para su vida, para que usted sea feliz, para que usted sea feliz, escoja el camino que le dé la hijoputa gana. Cuando usted lo vaya a transmitir a sus estudiantes, que es lo que yo estoy haciendo ahora, transmítale el que lo hace feliz a usted y siéntase feliz y verá que muchos más van a sentir, pero obviamente muestre que hay otros caminos. Entonces, ahí es donde les voy a decir, búsquense en otras deducciones para que ustedes calculen otras componentes del campo, para que usted se llene de razones para decir, sí, la velocidad de la luz es una invariante por todos los caminos. Bien, listo, nos vemos el miércoles. Quiz antes de la clase. Pilas con el taller, pilas con los ejercicios que les voy a dejar, empiecen a trabajar esos ejercicios y la próxima, entonces vamos a empezar ahora sí a explorar las propiedades a fondo de las transformaciones de Lorentz-Einstein. ¿Listo? Profe, Dígame. antes de irnos, ¿ya subieron el taller? Entonces, vamos a mirar, creo que sí. Julián había subido un taller ayer. Y yo le dije, Juli, estás poniendo unos problemas de temas que no vamos a ver en el curso. Entonces yo le pedí a Julián que revisara porque el taller estaba muy raro. Por ejemplo, nosotros no vamos a ver aquí, el grupo, con todos los detalles, el grupo de Poincaré Lorentz. Nosotros no vamos a ver las matemáticas del grupo de Poincaré Lorentz, eso no lo vamos a ver. Entonces, sí, efectivamente él quitó los problemas, el taller, porque los estamos eligiendo. Ya los estamos eligiendo. Ya tenemos los problemas y posiblemente hoy le estoy dando ya el go a Julián para que los envíe. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, nos vemos pues. Chao. Un placer. Feliz fin de semana. Jorge, gracias, nos vemos.